Estrella de David para Aries. Tirada de 7 cartas para Aries. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En el presente tienes a la carta de 2 de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En el futuro tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. A tu favor tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En el entorno tienes a la carta de Caballero de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En los obstáculos tienes a la carta de la Torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. El resultado final es la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Tauro. Tirada de 7 cartas para Tauro. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En el presente tienes a la carta del Hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En el futuro tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. A tu favor tienes a la carta de Reina de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. En el entorno tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En los obstáculos tienes a la carta de 2 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo indecisión, desconocimiento, no afrontar una situación. El resultado final es la carta de As de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta con potencial. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Géminis. Tirada de 7 cartas para Géminis. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En el presente tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En el futuro tienes a la carta de la fuerza.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. A tu favor tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En el entorno tienes a la carta de aprendiz de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En los obstáculos tienes a la carta de rey de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. El resultado final es la carta del carruaje. Eso significa que estás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para tirada Cáncer. de 7 cartas para Cáncer. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En el presente tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En el futuro tienes a la carta de rey de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. A tu favor tienes a la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En el entorno tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En los obstáculos tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. El resultado final es la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Leo. Tirada de 7 cartas para Leo. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En el presente tienes a la carta del diablo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dependencia, toxicidad, negatividad. En el futuro tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. A tu favor tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En el entorno tienes a la carta de 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En los obstáculos tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. El resultado final es la carta de la rueda de la fortuna.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Virgo. Tirada de 7 cartas para Virgo. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En el presente tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. En el futuro tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. A tu favor tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En el entorno tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En los obstáculos tienes a la carta de Reina de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. El resultado final es la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Libra. Tirada de 7 cartas para Libra. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En el presente tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En el futuro tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. A tu favor tienes a la carta de Reina de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo asertivo, directo, decir la verdad. En el entorno tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En los obstáculos tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. El resultado final es la carta de 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Escorpio. Tirada de 7 cartas para Escorpio. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En el presente tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando,
sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En el futuro tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. A tu favor tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En el entorno tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En los obstáculos tienes a la carta de 6 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo el pasado, bondad, generosidad. El resultado final es la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Sagitario. Tirada de 7 cartas para Sagitario. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En el presente tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En el futuro tienes a la carta del Sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. A tu favor tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En el entorno tienes a la carta de Reina de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En los obstáculos tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. El resultado final es la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Capricornio. Tirada de 7 cartas para Capricornio. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En el presente tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En el futuro tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. A tu favor tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. En el entorno tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En los obstáculos tienes a la carta de 5 de bastos.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. El resultado final es la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Acuario. Tirada de 7 cartas para Acuario. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. En el presente tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En el futuro tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. A tu favor tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En el entorno tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En los obstáculos tienes a la carta de 6 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo éxito, reconocimiento, liderazgo. El resultado final es la carta de as de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Estrella de David para Piscis. Tirada de 7 cartas para Piscis. Pasado. Presente. Futuro. A favor. Entorno. Obstáculos. Resultado. En el pasado tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En el presente tienes a la carta de as de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta con potencial. En el futuro tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. A tu favor tienes a la carta de reina de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comprensivo, amable, sentir emociones. En el entorno tienes a la carta de 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En los obstáculos tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. El resultado final es la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado.